¿Qué piensa el hombre cuando a su mente acude la palabra infierno o inframundo, como se le llamaba originalmente? Creo que es uno de esos espacios que ha reservado grandes líneas, grandes páginas de la cultura, intentando comprender aquello que va más allá de nuestro propio entendimiento. En este video quiero hacer un recorrido, probablemente superficial, sobre experiencias literarias que nos han brindado pistas sobre este espacio misterioso. Líneas que sin duda alguna han alimentado también muchos aspectos vinculados a las grandes teologías y que de alguna manera son los que nos brindan cierta objetividad frente a este espacio ante el cual se extiende el más allá del entendimiento. En este video les propongo hacer un viaje al infierno, o quizás a los infiernos, porque probablemente sea uno por persona. Hasta allá nos lleva la imaginación. Pero antes de iniciar este recorrido, me gustaría invitarte a que te suscribieras al canal, a que le dieras like al video, a que lo comentaras y lo compartieras. Por supuesto, en la descripción del mismo hay una serie de mecanismos a través de los cuales tú puedes ayudar materialmente al enriquecimiento de este canal, de este proyecto cultural. Pero reitero, la ayuda más importante es tu like, tu acompañamiento, tu comentario, el compartir este esfuerzo para llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Así que una vez dicho esto, pues como pueda que se quiera escuchar, te invito a acompañarme hasta el infierno. Desde los albores de la civilización escrita, el ser humano ha sentido la necesidad de imaginar lo que hay más allá de la muerte. Y en un impulso más audaz aún, ha imaginado héroes capaces de cruzar ese umbral y regresar. Los griegos llamaban a este descenso catábasis, de cata hacia abajo y baín, ir. Y en esa palabra quedó encerrado uno de los arquetipos más poderosos de toda la literatura occidental. El viaje al inframundo no es solo un motivo narrativo, es una pregunta filosófica hecha carne épica. ¿Qué aguarda tras la vida? ¿Puede el amor, el ingenio o la piedad vencer a la muerte? ¿Qué verdades solo pueden hallarse en las profundidades? Las culturas que se han aproximado a estas preguntas, griegos, romanos, mesopotámicos, hebreos, han dejado una cartografía del más allá que todavía orienta nuestra imaginación colectiva. El antecedente más antiguo conocido de la catábasis se encuentra en la epopeya de Gilgamesh, el poema épico sumerio-acadio considerado la primera gran obra literaria de la humanidad. Aunque el descenso propiamente dicho es protagonizado por Enkidu, quien en su sueño es arrastrado al Kur, la tierra de los muertos, la búsqueda de Gilgamesh tras la muerte de su amigo puede leerse como una catábasis existencial. El rey de Uruk desciende a los confines del mundo para arrancarle a Utnapishtim el secreto de la inmortalidad. El inframundo mesopotámico es una casa de polvo y oscuridad, donde los muertos viven privados de luz, cubiertos de plumas, sentados en tinieblas. No hay aquí recompensa ni castigo. La muerte es democrática y terrible. La lección que Gilgamesh obtiene no es la inmortalidad. La planta que la confiere le es robada por una serpiente, sino la aceptación de la condición mortal.
Este primer descenso ya establece el patrón. El héroe va al abismo, confronta la verdad de su finitud y regresa transformado. El libro 11 de la Odisea contiene la Nequia, evocación de los muertos, uno de los episodios más imitados de la literatura universal. Odiseo no desciende físicamente al Hades, es el Hades el que acude a él. Siguiendo las instrucciones de la hechicera Circe, el héroe navega hasta los confines del océano, excava una fosa y vierte en ella sangre de animales sacrificados. Las sombras de los muertos acuden a beber y sólo entonces recobran momentáneamente la facultad de hablar. El propósito declarado es consultar al adivino Tiresias para conocer el camino de regreso a Ítaca. Pero la Nequia homérica va mucho más allá. Odiseo habla con su madre Anticlea, con los héroes caídos en Troya, Aquiles, Agamenón, Áyax, y contempla a los grandes castigados, Tántalo condenado al hambre eterna, Sísifo empujando su roca, Ticio devorado por buitres. El Hades homérico es geográfico, sombrío y absolutamente democrático en su tristeza. Incluso Aquiles, el más grande de los guerreros, preferiría ser el más humilde de los vivos antes que reinar entre los muertos. Ningún descenso al inframundo ha calado más hondo en la imaginación occidental que el de Orfeo. El mito, documentado ya en el siglo VI a.C. y canonizado por Virgilio en las Geórgicas y por Ovidio en la Metamorfosis, narra cómo el poeta Tracio desciende al Hades para recuperar a su esposa Eurídice, muerta por la picadura de una serpiente. Lo extraordinario de Orfeo no es la fuerza física ni la astucia de Odiseo, es la música. Su lira y su voz suspenden las torturas de los condenados. Las ruedas de Ixión dejan de girar, Sísifo se sienta sobre su piedra, las Danaides olvidan sus vasijas y ablandan el corazón de Perséfone y de Hades. El rey de los muertos, conmovido, accede a devolver a Eurídice con una sola condición. Orfeo no debe volverse a mirarla hasta que ambos hayan salido del inframundo. Orfeo fracasa, se vuelve y la pierde para siempre. La interpretación del giro de Orfeo ha ocupado a filósofos y poetas durante siglos. ¿Es impaciencia, desconfianza, amor demasiado intenso para soportar la incertidumbre, o acaso el artista que necesita ver para crear? Ovidio lo atribuye al amor y al miedo. El mito introduce en la catábasis la dimensión trágica. El descenso puede fracasar, y el fracaso puede ser el resultado no del mal, sino de la virtud llevada al extremo. La mitología griega recoge otros dos descensos notables. El de Heracles es el descenso del héroe físico por excelencia. Como duodécimo trabajo impuesto por Euristeo, debe capturar a Cerbero, el perro de 3 cabezas guardián del Hades. Heracles desciende, somete a la bestia solo con su fuerza y su piel de león, sin armas de hierro, según la versión de Apolodoro, y regresa con ella al mundo de los vivos. Es el único héroe que viola el inframundo no para obtener conocimiento ni por amor, sino por pura demostración de poder. El de Psique, narrado por Apuleyo en El asno de oro, es muy diferente. Psique, cuyo nombre significa alma, debe descender al Hades para obtener un frasco de la belleza de Perséfone, como última prueba impuesta por Venus. Su catábasis está llena de trampas y tentaciones a las que debe resistirse por obediencia, y culmina de nuevo en el fracaso. La curiosidad la impulsa a abrir el frasco y cae en un sopor del que solo Cupido puede rescatarla. El alma, nos dice Apuleyo,
necesita descender a la muerte para alcanzar la divinidad. El descenso más elaborado y filosóficamente ambicioso de la antigua edad clásica es el del libro 6 de la Eneida de Virgilio. Eneas, guiado por la sibila de Cumas y portando la rama dorada que le abre las puertas del inframundo, desciende al Averno para encontrarse con su padre Anquisés. El propósito declarado es piadoso, la reverencia filial, pero la verdadera función del episodio es política y cosmológica. Anquises muestra a su hijo el futuro de Roma, el linaje de los Césares, el destino imperial de su estirpe. El inframundo virgiliano es el más sistemático de la antigüedad. Tiene una geografía precisa, los campos de luto para los muertos por amor, el Tártaro para los grandes criminales, los campos elíseos para los virtuosos. Incorpora la doctrina pitagórico-platónica de la transmigración de las almas. Esta síntesis de tradición homérica, pitagorismo y estoicismo ofrecerá a Dante el modelo estructural para su comedia 12 siglos después. El libro sexto es también una meditación sobre la culpa y la piedad. Eneas ve a Dido, a quien abandonó en Cartago, y ella le vuelve la espalda en silencio, más elocuente que cualquier reproche. Y cuando regresa al mundo de los vivos, lo hace enigmáticamente por la puerta del marfil, la de los sueños falsos. El descenso más influyente de toda la tradición occidental posterior es sin duda el de Dante Alighieri en la Divina Comedia. Dante desciende al infierno el Viernes Santo de 1300, guiado por el espíritu de Virgilio, gesto que es homenaje y declaración de filiación literaria, recorre el purgatorio y asciende al paraíso con Beatriz. El infierno dantesco es teológicamente preciso, políticamente comprometido, lleno de contemporáneos del poeta y filosóficamente coherente con el tomismo. Cada círculo castiga un pecado con una pena que refleja y exagera su naturaleza. La catábasis dantesca es además un viaje de conversión personal. Dante entra al infierno perdido y sale convertido, listo para contemplar el amor capaz de mover el sol y las estrellas. La influencia de Dante es literalmente inabarcable. Estructuró la visión del más allá para toda la Edad Media tardía y el Renacimiento, proporcionó el modelo de la catábasis como viaje de purificación espiritual y estableció que la poesía puede y debe adentrarse en los territorios más oscuros de la existencia. La catábasis clásica ha dejado una herencia que atraviesa todos los géneros y todas las épocas. En el Fausto de Goethe, en el Paraíso Perdido de Milton, en Ulises de Joyce, en Pedro Páramo de Rulfo, en el cine de Tarkovsky o en las novelas de Cormac McCarthy, el descenso a las profundidades como viaje de conocimiento y de autoconocimiento reaparece sin cesar. La psicología junguiana codificó la catábasis como descenso al inconsciente. El viaje nocturno por el mar es la versión moderna del descenso al Hades. Joseph Campbell, en El héroe de las mil caras, la integró como etapa central del viaje del héroe universal. La catábasis también ha nutrido la reflexión política y moral. El descenso de Eneas sirve a Virgilio para legitimar el imperio. Dante usa el infierno para ajustar cuentas con sus enemigos florentinos. La Harrowing of Hell cristiana es el fundamento de toda teología de la redención. Todos los grandes descensos al inframundo en la literatura clásica comparten una estructura y una pregunta. La estructura es la del umbral. Hay un mundo de los vivos y un mundo de los muertos, y el héroe cruza la frontera en ambas direcciones. La pregunta es siempre la misma. ¿Qué significa vivir sabiendo que se va a morir?
Gilgamesh aprende a aceptar la muerte. Odiseo aprende la fragilidad de la gloria guerrera. Orfeo aprende que el amor y el arte tienen límites que no puede cruzar. Eneas aprende el precio del destino histórico. Dante aprende que la salvación requiere atravesar el horror sin sucumbir a él. En todos los casos, el regreso es tan importante como el descenso. El héroe que baja y no vuelve como Eurídice, como los muertos que pueblan el Hades, no tiene historia que contar. El viaje al inframundo es, en última instancia, la historia de la conciencia humana frente a su propia finitud. Y mientras los seres humanos sigamos muriendo, seguiremos necesitando héroes que desciendan por nosotros y regresen para contárnoslo.